Buenas tardes, bona tarda. Soy Eta Mata, presidenta de Societat Civil Catalana. Bienvenidos a esta primera conversación del ciclo Nosotros los catalanes, concebido y coordinado por el historiador y amigo Jordi Canal. Gracias, Jordi. Gracias, Elisa de la Nuez y Joaquín Coll, por aceptar nuestra invitación. Este es un ciclo ideado para reflexionar sobre la influencia que el relato nacionalista, plagado de falsedades, ha tenido y tiene en el proceso de construcción de una supuesta identidad catalana propia, diferenciada del resto de nuestros semejantes. En un mundo de identidades múltiples y en constante transformación, en Cataluña seguimos atrapados en un bucle infinito de narrativas épicas, ficciones y engaños. Relatos que permitan sostener un nosotros los catalanes frente a un ellos los españoles. Mitos en torno a una Cataluña, nación histórica, cultural y sentimental, frente a una España inexistente, desprovista de historia, cultura o sentimientos, operativa tan solo como estructura administrativa, el Estado español. Por desgracia, las mentiras no siempre caen por su propio peso, o tardan demasiado en caer. Mejor darles un empujón y para eso estamos hoy aquí. Décadas de recursos ilimitados destinados al adoctrinamiento social a gran escala a través de las instituciones, la administración, los colegios, la universidad y los medios de comunicación públicos y o subvencionados. El nacionalismo ha logrado institucionalizar una gran mentira para vivir de ella. Societat Civil Catalana actúa en las calles, en los tribunales y en la Unión Europea. Ahora mismo sostenemos en solitario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la causa por malversación contra los líderes separatistas que podría impedir que se les aplique la amnistía. El secesionismo debe rendir cuentas por unos delitos gravísimos cometidos al amparo de una narrativa fraudulenta. La responsabilidad de combatir esta farsa vuelve a recaer, hoy más que nunca, en los ciudadanos, en las asociaciones civiles, en los profesionales que alzan la voz contra una ideología excluyente y desleal. Salvo honrosas excepciones, la clase política brilla por su ausencia en la batalla por escribir el futuro a partir del rigor histórico. Cuando la obsesión por alcanzar o conservar el poder a cualquier precio anula la vocación de servicio y la defensa del bien común, solo queda rendirse a quien te impone las reglas del juego. Lo vemos cada día. La divulgación de hechos históricos es imprescindible para mejorar la salud de nuestra democracia y avanzar hacia la convivencia y el respeto. Abramos puertas y ventanas, que corra el aire en esta Cataluña tan ensimismada y subvencionada en función de criterios ideológicos. En el marco de esta acción divulgativa que desarrollamos desde Societat Civil Catalana, quiero agradecer a Jordi Canal, profesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, su desinteresada colaboración con nuestra entidad y su extraordinaria contribución a través de sus libros y artículos a algo tan simple y necesario como la verdad. De su reconocida obra, que recientemente se ha engrosado con la publicación de Contar España, quiero destacar su imprescindible Historia mínima de Cataluña. Bajo su coordinación, hemos estructurado el ciclo Nosotros los catalanes en torno a 5 preguntas. ¿Estamos obsesionados con la nación? ¿Somos gente de paz? ¿Europeos y modernos? ¿Qué hacemos con los otros catalanes? ¿Por qué el nacionalismo manipula la historia? Desde hoy hasta el mes de mayo, insignes invitados, historiadores, profesionales del ámbito del derecho, la cultura, las ciencias sociales y el periodismo, opinarán sobre todas estas cuestiones. Para la conversación ¿Estamos obsesionados con la nación?, contamos con 2 relevantes figuras, además de buenos amigos. Elisa de la Nuez es abogada del Estado en excedencia y socia del bufete GC Legal. Como abogada del Estado, ostentó importantes cargos en la administración pública. Por ejemplo, en el Ministerio de Justicia,
en la Secretaría de Estado de Hacienda y en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Es secretaria general de la Fundación Hay Derecho, para la defensa del Estado de Derecho, la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sus artículos en medios de comunicación reflejan su firme compromiso con la justicia, la igualdad y la separación de poderes como fundamentos del sistema democrático. El papel de los historiadores como investigadores y narradores del pasado es esencial para la comprensión del presente, así como para la planificación de un futuro libre de viejos errores. Quienes hemos seguido su trayectoria sabemos que Joaquim Coll nunca ha rehuido esta responsabilidad. Su compromiso social le llevó, por ejemplo, a ejercer la vicepresidencia de Societat Civil Catalana, entidad que contribuyó a fundar en 2014 como respuesta al proceso secesionista. Es autor, entre otras obras, de A favor de España y del catalanismo, un ensayo contra la regresión política. Cataluña, el mito de la secesión, desmontando las falacias del soberanismo. Y Anatomía del procés, claves de la mayor crisis de la democracia española. En nombre de la Junta Directiva, os agradezco a ambos vuestra generosa participación. Antes de ceder la palabra a Jordi Canal, moderador del coloquio, os animo a sumaros a Societat Civil Catalana para que podamos mantener nuestra actividad divulgativa, judicial y de movilización social. Os invito a entrar en nuestra web y a utilizar los formularios que os hemos entregado a algunos de vosotros que no estáis vinculados todavía a la entidad. Todos podemos contribuir a la defensa de la libertad, la convivencia y el Estado democrático de Derecho. Este es también el propósito de este ciclo de conversaciones. Muchas gracias, moltes gràcies. Muchas gracias, Elda, por esta generosa presentación de nosotros y también por la introducción al ciclo, digamos, que hace que yo no tenga que presentarlo demasiado, solamente decir dos cosas. Una, agradecer a la librería Byron que nos acoge como en otros casos y permite que hagamos aquí en ese espacio fantástico el ciclo. Y en mi caso, evidentemente, agradecer a Societat Civil Catalana que haya vuelto a confiar en mí para organizar un ciclo, y muy especialmente muchas gracias a Elda y a sus colaboradores, muchas gracias a Selene, a María Antonia y a los demás. Yo creo que Societat Civil hace y hace un papel fundamental en una sociedad catalana que ha vivido y, a pesar de todo, sigue viviendo momentos complejos, y por lo tanto es siempre de agradecer que alguien introduzca algo de cordura y de coherencia en esta sociedad. Una vez dicho eso, ya lo ha comentado Elda, el ciclo va a tener 5 sesiones, hoy es la primera, será normalmente, excepto en un caso, el último jueves del mes hasta el mes hasta mayo, y vamos a intentar reflexionar sobre las 5 cuestiones que ha citado Elda, todas formuladas como pregunta. La de hoy, estamos obsesionados con la nación, un poco con la idea de profundizar sobre qué somos los catalanes, y evidentemente para reflexionar cómo nos vemos y cómo nos ven, para decirlo de alguna forma, lo que significa pasar por encima de un buen número de estereotipos, de prejuicios, de tópicos, ideas preconcebidas que en muchos casos han sido utilizadas y siguen siendo utilizadas
con finalidades políticas, intentando buscar, y el nacionalismo lo ha hecho hasta la saciedad, intentando buscar la confrontación entre un nosotros y un ellos, siguiendo, digamos, una de las líneas definitorias básicas de todo nacionalismo, que es la exclusión del otro. Aquí nos interesa en estas 5 sesiones, digamos, dialogar, reflexionar sobre las supuestas características o actitudes de los catalanes dentro del marco español. El título, quizás a algunos no se les habrá escapado, es un título bastante inspirado por el título que debía tener un libro de Vicens Vives, de Jaume Vicens Vives, Noticia de Cataluña, que debía llamarse inicialmente, o habían previsto que se llamara Nosotros los catalanes, Nosaltres els catalans. Entre Vicens y Pla y Josep Pla encontraron como vía más factible para que el libro se publicara, titularlo Noticia de Cataluña y dejar Nosaltres els catalans. En todo caso, evidentemente no se trata de hacer lo mismo que hizo Vicens, sino pensar Cataluña, pensar en nosotros los catalanes, en lo que somos los catalanes, quizás adaptándolo muy claramente al siglo XXI y quitándole, yo diría, ese algo de neorromanticismo y de nacionalismo incipiente que tiene Noticia de Cataluña, en una etapa muy concreta de la vida de Vicens, esa última década en la que hizo un cierto giro nacionalista y menos crítico de lo que había sido en los años 30 y los años 40. En cualquier caso, evidentemente, nosotros reflexionamos desde el siglo XXI y reflexionamos no solamente desde la historia, sino desde la historia, desde el mundo jurídico, del mundo político, del periodismo. Digamos, intentaremos en este ciclo dar voces o apelar a voces muy diversas. Sin más, digamos, los 2 invitados de hoy, un historiador, una abogada, han sido ya presentados, por lo tanto no voy a insistir. La idea es movernos hoy entre el pasado y el presente, incluso, digamos, hablando un poquito del futuro, si es posible, en torno a esa pregunta de si estamos obsesionados con la nación. Ese es un poco el punto de partida. Yo creo, o yo respondería, digamos, si tuviera que responder, diría inicialmente que sí, que estamos en general obsesionados por la nación y evidentemente, sobre todo, como es lógico, por parte de los nacionalistas, pero en Cataluña se ha extendido, me parece, un poco esa obsesión por la nación. De hecho, si miramos las primeras grandes manifestaciones de la transición, el inicio del periodo democrático, uno de los lemas más gritados, junto al de amnistía y estatuto de autonomía y libertad, era somos una nación. Y eso se ha ido repitiendo y volvió a emerger muy claramente en la etapa del proceso. Digamos, esa obsesión, yo lo llamaría obsesión por ser una nación. Evidentemente eso tiene implicaciones políticas muy evidentes desde el nacionalismo, desde la lectura del nacionalismo catalán. Una nación, en su concepción, tiene derecho y se merece un Estado. Por lo tanto, desde Prat de la Riba, todo está fundamentado en eso, en la reivindicación de la nación para conseguir ir más allá hasta la independencia. Pero, digamos, si salimos de Cataluña y miramos, lo planteamos
en un ámbito español, digamos, la nación también, y las discusiones sobre la nación están encima de la mesa. En los últimos tiempos, digamos, han aparecido nacionalismos nada acomplejados. En un momento determinado se exploró la vía de la famosa nación de naciones como vía de solución, o una posible vía de solución de los problemas territoriales. Y si nos vamos hacia la transición o hacia el franquismo, transición, primera democracia, nos encontramos con un régimen dictatorial que se apodera de la nación, una transición en la que precisamente por ese apoderamiento de la nación, una parte, sobre todo de la izquierda, digamos, no quiere oír hablar de nación porque les parece algo que tiene que ver con el franquismo. Y por lo tanto, las discusiones sobre la nación siguen siendo discusiones totalmente, digamos, contemporáneas de hoy. Sobre todas esas cuestiones, ¿qué pensáis vosotros? Joaquín. Bon vespre a tothom, buenas tardes. Pues nada, en principio y de entrada, muchas gracias a mi querida Sociedad Civil Catalana, gracias Elda por la presentación, y pues muy feliz de compartir este rato con todos ustedes. Gracias a Jordi por la moderación del ciclo, y muy feliz también de compartir con mi buena amiga Isabel de Nuez este ratito. Bueno, pues sí, efectivamente, estamos obsesionados con la nación. Claro, la respuesta es evidente, sí, ¿no? Pero claro, ¿quiénes y quiénes son, ¿no? ¿Quiénes están obsesionados con la nación? ¿Todos los catalanes? Evidentemente no todos los catalanes, pero sí la cultura política mayoritaria, ¿no? Que es, digamos, de raíz, pues, catalanista / nacionalista. Términos que pues, a veces se confunden y se parecen, pero que yo creo que si entramos en un debate un poco más a fondo, pues realmente tienen enormes diferencias o nos pueden llevar a puntos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es un poco paradójico porque la nación, ¿no?, es un invento del liberalismo, ¿no? La nación es la nación liberal española, es Cádiz, ¿no? Es la Revolución Francesa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego eso ya sabemos que tuvo el derrotero del romanticismo, ¿no? Y luego un poco nos hemos quedado ahí, sobre todo en Cataluña, ¿no? Pero bueno, también ahora Jordi hacía referencia, ¿no?, a los temas de la transición, y es curioso porque en realidad el tema de la reivindicación nacionalista fue un asunto que más bien vino una vez ya culminada la transición, que no exactamente durante la transición o en los años de la lucha antifranquista. Lo digo porque, por ejemplo, el grito de Som una nació, yo lo recuerdo pues ya en los años, ya avanzados a los años 80, cuando se funda la Crida a la Solidaritat per la Llengua i la Cultura Nacional Catalanas, liderada por Jordi Sánchez, que luego ha sido presidente de la Asamblea Nacional Catalana, ¿no? Y en cambio, propiamente durante la transición, aunque es cierto, todos recordaremos, ¿no?, las manifestaciones de la Diada del 76 y del 77, sin embargo, el grito era libertad, amnistía y estatuto de autonomía, y por tanto era la idea de asociar el restablecimiento de un régimen de autogobierno a la recuperación de la democracia. Por tanto, de hacer que esos elementos, democracia y autonomía, fueran de la mano. Y yo creo que ese sí es un elemento en el que los catalanes, en un sentido global, y los partidos mayoritarios en esos años, que básicamente la mayoría de izquierdas, PSC, PSUV, ¿no?, también Convergencia, o incluso centristas, ¿no?, pero se reivindicaban todos del catalanismo político, Y por tanto, yo creo que hay un elemento interesante, importante a subrayar, que el procés, digamos, ha manchado, ¿no?, y que a veces también desde otras culturas políticas, digamos, en este caso del nacionalismo español, se ignora,
y es que el catalanismo político, en un sentido general, hace una aportación sustancial a la nueva democracia española, que es la idea de la autonomía. La idea de la autonomía no solo para Cataluña, sino para todos los pueblos de España, a diferencia del foralismo, que es una idea excluyente y exclusiva, ¿no?, para vasco-navarros, ¿no? Y ese me parece un elemento interesante, ¿no?, que permite, digamos, podemos tirar un salvavidas, digamos, ¿no?, a lo que es la cultura del catalanismo, que evidentemente tiene otros monstruos, ¿no?, otras derivadas, pero que yo creo que esto deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Sin embargo, luego, posteriormente, ya una vez ya recuperada la Generalitat y ya bajo la presidencia de Jordi Pujol, ahí sí yo creo que efectivamente se pone en marcha, se activa algo que se aleja propiamente del catalanismo para adentrarse claramente en el nacionalismo. El nacionalismo que ya hace una lectura ya regresiva de lo que fue la transición. Recordemos todas esas ideas de que no es del café para todos, de nos la dieron con queso, de cómo es que Cataluña tiene, o cómo es que Murcia tiene las mismas competencias que Cataluña, ¿no? Un poco el discurso del agravio, de la queja, del victimismo, ¿no? Pero eso, digamos, para mí viene a posteriori, y ya estamos en los mediados de los 80, luego recordemos cómo incluso en el momento pues, más feliz de la democracia española, seguramente el 92, ¿no?, cuando esta España, que era la España del catalanismo, la España diversa y plural, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, con Pascual Maragall hablando en la inauguración en catalán, en castellano, en francés y en inglés. Sin embargo, ya había, ¿no?, esos elementos del Freedom for Catalonia, de esos jóvenes, ¿no?, digamos, de Convergencia, que luego, por otro lado, acabaron en parte liderando el proceso, Jordi Fort, Ros Rull, etcétera, 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 ¿no? Y que en ese momento en el que efectivamente no había ningún elemento de tensión, en fin, territorial, real, digamos, ¿no?, es decir, en Cataluña, en el que el apoyo al modelo autonómico era ampliamente mayoritario, pues, en fin, ya estaban con la idea del Freedom for Catalunya, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí, digamos, en fin, siempre hay ese elemento, ¿no?, esa tensión, esa pulsión, digamos, nacionalista, ¿no? Bueno, dicho esto, lo digo porque, efectivamente, estamos obsesionados con la nación, sí, estamos obsesionados en general con la identidad y con las identidades, más allá de la nación. Y el debate sobre las identidades va más allá de la cuestión nacionalista y se adentra en otros campos, ¿no?, y en otros aspectos de nuestra vida, digamos, ¿no?, pública y privada, ¿no? Por lo tanto, las identidades la identidad es uno de los grandes temas, por lo tanto siempre con consecuencias negativas y nefastas, desde el punto de vista, digamos, de la igualdad de derechos, desde una concepción liberal, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, dicho esto, yo querría también plantear una pregunta que no la formulo yo, sino que un poco la retomo de Ramon d'Abadal. Ramon d'Abadal, que era un historiador de esta cultura catalanista liberal, ¿no? Y en el año 66, en correspondencia con Américo Castro, a propósito del volumen 14 de la historia de España de Méndez Pidal, en el que Ramon d'Abadal había hecho el prólogo a este volumen sobre la España cristiana, la Reconquista, etc., le dice a Américo Castro, dice, el gran problema para nosotros, los catalanes, dice, no es saber desde cuándo somos catalanes, sino desde cuándo somos españoles y qué clase de españoles somos. Y esta pregunta me parece sutil e interesante, ¿no? Porque claro, desde cuándo somos españoles, pues, en fin, permite pues, muchas lecturas en función del momento que privilegiamos, ¿no? Efectivamente, en el siglo pues, XVII, en fin, los catalanes podríamos haber dejado de ser súbditos de la monarquía española si hubiera seguido los pasos de Portugal, digamos, ¿no? Pero no fue así. Evidentemente, la monarquía hispánica se podía derrotar en cualquier otro momento, ¿no? Como muy bien sale, por otro lado, Ricardo García Cárcel, ¿no? Es decir, que no hay nada que esté predeterminado nunca, digamos, ¿no? Y por lo tanto los elementos de azar y de casualidad, de alguna manera, ¿no? Pues sobre todo en cuanto ahí estamos hablando de monarquías, ¿no? Y por tanto de territorios patrimoniales,
pues son enormes, ¿no? Pero lo que es cierto es que a partir de ese momento los esfuerzos de las élites catalanas hasta el día de hoy en realidad, pues ha sido por tener un mayor peso, ¿no? Por tener una mayor preponderancia en la gobernación, digamos, ¿no? Incluso la guerra de sucesión, la famosa guerra de sucesión del 18, pues no es más que eso, ¿no? No es más que una opción fallida de una parte de las élites catalanas que piensan que es mejor apostar por el archiduque Carlos, que está ganando la guerra, esta guerra internacional en la que se convirtió la sucesión a la corona española, están ganando en Europa, ¿no? Los anglo-holandeses, pero en cambio pues, el archiduque es incapaz de desembarcar en la península, ¿no? Entonces pues hay el pacto con la reina Ana, los ingleses, el pacto de Génova, pero en realidad es eso, es un intento de remar a tu favor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso le sale muy mal, digamos, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Y al final, pues, acaban, en fin, solos, abandonados, en fin, ¿no? Y un proceso terrible, ¿no? Pero en realidad fue eso, ¿no? Es decir, fue una traición de las élites catalanas al juramento que había prestado, pues, a Felipe V, ¿no? Pero por esa voluntad de tener mayor peso en la gobernación del Estado, ¿no? Y bueno, y desde entonces lo que tenemos es un poco eso, ¿no? Y en el siglo XIX pues ya también nos encontramos este mismo proceso, ¿no? Este mismo deseo, este mismo anhelo, ¿no? Y evidentemente el catalanismo político pues en realidad responde a eso, ¿no? Que bebe también de otras fuentes, como es el federalismo, como es el carlismo, etcétera, pero que es un intento por tener ocupar un mayor peso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la pregunta, ¿no? Justamente esa, ¿no? De qué clase de españoles somos, ¿no? Me parece, pues, que sigue siendo pertinente hoy en día, ¿no? Claro, lo que nos ha pasado es que en las últimas décadas ha habido una parte, digamos, de la cultura nacionalista catalana, pues que ha roto con la idea de la España diversa y plural, ¿no? Con la idea de la alteridad, y piensa que efectivamente ser catalán y ser español es incompatible, ¿no? Mientras que yo creo que lo que es la cultura política mayoritaria en Cataluña, aún hoy, y pese al procés, incluso durante el procés, lo que compartía pues era una identidad diversa, una identidad dual, ¿no? La catalanidad y la españolidad, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? De qué clase de españoles somos. Evidentemente, no hay una sola forma tampoco de ser español, ni una sola forma de ser catalán, ¿no? Por lo tanto, la idea de qué clase de españoles somos, pues evidentemente me parece necesaria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que somos una comunidad pues, que sí tiene efectivamente, ¿no? Un fuerte sentimiento de identidad, por razones culturales, históricas, lingüísticas, evidentemente en buena medida también fabricadas y construidas e inventadas, como son todas las identidades, ¿no? Pero lo cierto es que son, ahora y aquí existen, ¿no? Pero que al mismo tiempo, pues, comparte con el resto de España la idea, una idea cultural y la idea incluso de una nación, la idea de la nación política, ¿no? En la medida que reconocemos que participamos en este elemento de soberanía, ¿no? Siempre hay que recordar y siempre hay que hacerlo que Cataluña fue en el territorio pues, donde más se apoyó la Constitución española, ¿no? Que justamente resolvía perfectamente el tema de la identidad y el tema de la nación, en la medida que hace la afirmación de la nación política, pero al mismo tiempo reconoce, ¿no? Las otras naciones o las nacionalidades, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y un debate constitucional que, en fin, se ha estudiado mucho, se ha documentado mucho, pero que perfectamente, en el que el catalanismo se sentía perfectamente cómodo y reconocido. De hecho, dos catalanes participaron en la elaboración, fueron padres de la Constitución, Miquel Roca representando pues, a este catalanismo liberal, ¿no? y Jordi Soler-Tura del PSUV, PC, representando pues, al catalanismo popular y de izquierdas, ¿no? En definitiva, todos
apoyaron, en fin, digamos, ¿no? Pues el elemento digamos, de las nacionalidades, y el hecho de que llamarse nacionalidades pues no significaba ningún privilegio, ninguna posición de superioridad, ni que la autonomía para Cataluña significaba que el resto de territorios españoles no pudieran acceder también al autogobierno, ¿no? Bueno, por tanto, en fin, yo creo que está bien, ¿no?, que nos sigamos preguntando qué clase de españoles somos, igual qué clase de catalanes somos, ¿no?, qué clase de personas, en definitiva, también y de ciudadanos somos y queremos ser. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Elisa. Bueno, lo primero, muchísimas gracias también a ELDA, Sociedad Civil Catalana, a Jordi Canal, a Joaquín. Siempre digo lo mismo, me encanta venir a Barcelona, me encanta estar en una librería como esta, de verdad que las librerías de Barcelona siempre me han entusiasmado desde hace muchos años. Y he pedido también a Jordi que preguntase primero a Joaquín, porque yo soy jurista, entonces me siento un poquito pues, en inferioridad de condiciones hablando de historia, ¿no? O sea, tengo lógicamente algunas nociones de historia, pero no es mi terreno. Por tanto, como primer disclaimer, si digo alguna cosa que no es exacta, por favor, no dudéis en hacérmelo saber. Pero sí que me dijo Elda, bueno, tiene sentido común, yo creo que sentido común sí tengo, y quería compartir algunas reflexiones. Algunas son de carácter personal, pero al hilo de lo que ha dicho Joaquín me parece que son interesantes, que es un poco esta idea de este nacionalismo romántico, ¿no? Y que efectivamente es el nacionalismo por definición, el del siglo XIX, como ha recordado Joaquín, necesitaban una nación para que fuera el sujeto de la soberanía nacional, porque hasta entonces eran los monarcas del antiguo régimen. Esto se va construyendo a lo largo del siglo XIX y siempre se construye lógicamente a base de mitos fundacionales, lo sabéis mejor que yo. Siempre un poco en los parlamentos del siglo XIX pues tenemos ahí las esencias, ¿no?, de sea Juana de Arco, o sea el Cid, o sea lo que sea, porque son los mitos digamos de la nación los que toquen, ¿no?, en el siglo XIX, y tienen siempre ese componente un poco romántico. Yo creo que eso, como también has recordado, a lo largo de esa construcción, ¿no?, de una democracia más o menos liberal que se hace a lo largo del siglo XIX, pues digamos ese elemento romántico, mítico, está presente, yo creo que en todos los nacionalismos, y creo que es justo recordarlo, porque no es una cosa específica, creo yo, del nacionalismo catalán. Quizá lo que sí es un poco específico son los tiempos, porque claro, lo que sí sorprende, porque claro, estamos en el siglo XXI, no en 1880, 1890. Entonces, quería traer a colación una cosa que me pareció muy interesante en una de las últimas visitas que fue relativamente reciente aquí a Barcelona. Pues había un día de puertas abiertas en el Palau de la Generalitat y bueno, estaba aquí con mi pareja y dijimos, oye, pues vamos a entrar, ¿no? Y la verdad es que es un sitio precioso y maravilloso, pero bueno, tenían un ¿cómo se dice?, un documental, no sé si lo han visto, porque esto es lo típico que uno no ve cuando está en su ciudad, claro, y lo típico que uno ve cuando va a otra ciudad. Y llamaba muchísima la atención esta, digamos, cómo contaba la historia, porque era un poco la historia de la Generalitat. Por supuesto, ya vosotros sabéis mejor, no me acuerdo el número de presidentes, pero bueno, este número, digamos, increíble. Y era una historia, no, pero lo que quiero decir es que era una historia totalmente romántica, era una cosa que llamaba la atención, yo diría, por ese espíritu un poco fuera de lugar a estas alturas del siglo XXI. También, de lo poco que yo sé, insisto, algunas de las cosas las sé también gracias a ellos, de historia catalana, con muy poco rigor histórico, es decir, bueno, pues los episodios estos fundacionales mitificados y con unas omisiones, por ejemplo, la corona de Aragón, que a mí me llamaron la atención, porque dice, bueno, aquí la corona de Aragón no existe, ¿no? Todo era un poco en términos generales. ¿Por qué digo esto? Porque lo que me llamó la atención, aparte de lo bonito que es el Palau, y es que nos están poniendo en el 2024 pues un documental con unas características que a lo mejor pues no cuadran mucho a esta altura de los tiempos. Allí lo vimos todos, por supuesto en catalán con subtítulos en español, bueno, pero me llamó la atención, ¿no? Y lo digo porque, claro, estas son las cosas que cuando uno viene fuera le llaman la atención, como si van ustedes al Palacio de Oriente y les colocan una historia pues muy en ese estilo, ¿no? Donde, por ejemplo, no apareciese Cataluña, no apareciese la corona de Aragón y fuera solo una historia de la corona de Castilla, algo así, pues llamaría la atención, ¿no? Y me llamó la atención. Entonces,
yo creo a la contestación es, todos los nacionalismos tienen esos aspectos, esos mitos, esas historias, son necesarios probablemente para dar esa consistencia, ¿no? y digamos, dar ese paso a la soberanía nacional, que se hace, ya digo, básicamente a lo largo del siglo XIX, también vosotros sabéis también de nuevo mejor que yo, a principios del siglo XX, pero que llama la atención a primeros bueno, a principios ya no, digamos ya en la tercera década que estamos del siglo XXI. A mí me llama la atención. Eso por un lado. Otra cosa que también me parece, que lo habéis comentado también, es que además, claro, las diferencias reales, digamos, entre catalanes y el resto de españoles, pues son muy pocas. Es decir, que no hay diferencias importantes. Está la inmensa riqueza, desde mi punto de vista, tener una lengua propia, además con la tradición, la cultura, la literatura que tiene el catalán, eso es una riqueza, pero claro, todo lo demás, yo cuando vengo aquí no me siento para nada como cuando voy a Francia o a otros países de la Unión Europea, que también son muy cercanos culturalmente, pero que obviamente no están tan cerca, ¿no? Y yo creo que eso es una reflexión importante, nos parecemos mucho, como es un poco normal, ¿no? Entre, digamos, ciudadanos que han estado mucho tiempo, no me refiero a dentro de un estado, sino mucho tiempo conviviendo juntos, compartiendo muchas cosas, compartiendo mucha cultura, compartiendo periodos muy complicados de la historia, como fueron la Guerra Civil y la dictadura, compartiendo también luego cosas importantes como la transición democrática, por tanto, bueno, pues lógicamente nos parecemos mucho, nos sentimos, creo que, desde luego cuando yo vengo a Cataluña muy a gusto, y estoy seguro de que también ustedes cuando vayan a Madrid y otros puntos de España pues se sienten a gusto, normal. Entonces, claro, el tema es, como también habéis indicado, cuando esa riqueza cultural que existe, esa lengua que existe, se convierte en una herramienta política de exclusión, ¿no? Y eso yo creo que efectivamente ocurre. Pues quizá, bueno, tú mencionas a partir del año 92, no soy capaz de decirlo, pero cuando eso se hace visible muy claramente para el resto de los ciudadanos, que eso también creo que es importante, es muy claramente a partir del proceso, si queréis, pues a partir del año 2010, 2012, ¿no? Cuando realmente para el resto de los españoles, para entendernos, se empieza a ver esto como un problema político, además, ¿no? Es decir, no como algo que está bien, que se comparte, que digamos, puede resultar problemático desde el punto de vista político en algunas ocasiones, temas competenciales, no competenciales, pero no desde el punto de vista de la sociedad. Creo que esto es importante. Pero claro, hay un salto donde de repente yo la primera digo, pues esto ya es otra cosa, ¿no? Porque ya estamos haciendo de esa, como os digo, esa riqueza, esa diferencia cultural sin duda existente, pero en unos términos, digamos, muy relativos, estamos haciendo una herramienta política de exclusión. Y esto ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y esto yo creo que es lo que lleva a esa preocupación que desde luego yo compartí muy claramente de muchos ciudadanos, de esto parece que puede llevar realmente a una ruptura, no ya de la nación española, que yo creo que eso también hay que dejarlo claro, sí, una ruptura del Estado democrático de derecho español, que es una cosa, y aquí ya hablo un poco más de mi terreno, una cosa realmente importantísima y una conquista que nos ha costado muchísimo conseguir, esa Constitución del año 78 sobre lo que se asienta pues, nuestro Estado social y democrático de derecho, que es como además se define, España se constituye, artículo 1 de la Constitución, en un Estado social y democrático de derecho, que es un increíble logro en general, para cualquier país, pero para nosotros, viniendo de donde veníamos, de una dictadura tan larga, de un dictador que se muere en la cama, es que claro, esto de... o podemos comentar los 50 años, vamos a venir, este señor se murió en la cama, de una transición que fue muy compleja y hizo falta, digamos, una enorme generosidad, lo diría así, de parte de todos y quizá muy en particular de parte de la izquierda. Es decir, todo eso, digamos, lleva a esta Constitución, que con todos sus problemas, lógicamente, y con sus necesidades de ajuste, como cualquier herramienta jurídica que nace en un momento determinado, pero que creo que podemos considerar un gran logro histórico, ¿no? Claro, cuando de repente empiezas a ver lo que empieza a pasar en Cataluña, pues te das cuenta que ya no estás hablando de cosas menores, ¿no? De cosas, como digo, pues si las competencias, si el IRPF, si esto se gestiona mejor de una forma o de otra, que yo también siempre digo, bueno, pues algunas cosas probablemente se gestionan mucho mejor de forma descentralizada y otras a lo mejor no tanto, y esto es una cuestión
más, digamos, de políticas públicas, que a lo mejor no de cuestiones identitarias, ¿no? Yo, por ejemplo, si te ponemos el ejemplo, porque es muy claro, pues a lo mejor tener un hospital de referencia en determinadas cosas o digamos, una unidad nacional de trasplantes, pues es más efectivo, digamos, que tener varios pequeños, ¿no? Digo, por cosas que no, en principio deberían guiarse más por razones de eficiencia y eficacia que por razones identitarias. Pero digamos, ese era el tipo de discusión que podíamos tener hasta que llega la ruptura que supone el proceso, que insisto que yo creo que despertó mucha, en primer lugar, asombro, porque yo creo que en el fondo también se pensaba, bueno, esta cultura que habéis dicho del catalanismo no va a llegar hasta aquí, no va a llegar hasta aquí, esto es un poco lo de siempre, el tira y afloja, pero tal. Y sobre todo yo creo que despertó, pues eso, una cierta, ¿cómo diría?, consternación de pensar que realmente se podía, porque realmente vamos, yo lo recuerdo perfectamente, en esos días piensas, realmente se puede romper, no ya la nación española, insisto mucho en esa idea, la nación española está muy bien, el Estado democrático de derecho que nos dimos en el año 78, y eso yo creo que fue un poco lo que nos asustó mucho entonces, y yo creo que además se llevó al límite. También puedo mencionar la increíble, digamos, torpeza del gobierno de Rajoy de entonces, increíble. Yo tengo una hija que trabaja en la BBC y estaba entonces de becaria, ahora ya le han hecho el contrato, bueno. Pero lo importante es que ella me llamó ese día, el día famoso del 1 de octubre, diciendo, mamá, ¿pero qué está pasando allí? No sabéis lo que están diciendo aquí en la tele, están pegando a la gente que va a votar. O sea, cosas que, claro, eso, a ver luego cómo lo arreglas, cómo explicas y tal, ¿no? Pero quiero decir, lo digo, cómo se veía eso desde fuera, e insisto un poco en la increíble torpeza, porque también puedo contar, también ha pasado mucho tiempo, que estaban convencidos, o eso decían, de que eso no se iba a producir y no había ningún plan B. Y ningún plan B es ningún plan B. Digo, para que sepamos también quién estaba al otro lado, ¿no? Pero bueno, dicho todo eso, yo creo que lo relevante, como digo, es que entonces sí se vio esa capacidad que tenía el nacionalismo independentista catalán de ruptura, digamos, de marco democrático. Se vio, por supuesto. Yo siempre he insistido mucho, fijarse menos en el 1 de octubre, fijémonos en las leyes del 6 y del 7 de septiembre del año 17, que yo me leí, son leyes que acaban con la Constitución en Cataluña por un Parlamento autonómico y con una mayoría justita. No tenían mayoría para reformar el Estatuto. Esto no puede ser, ¿no? Esto es algo realmente muy importante y sin embargo quedó muy, yo creo que debajo de esa imagen del 1 de octubre, la gente va a votar, se la pega, cuando realmente lo que llamamos un golpe de Estado, y esto lo digo porque mucha gente se asusta, hoy un golpe de Estado es de fachas, el golpe de Estado técnico-jurídico será los días 6 y 7 de diciembre en que se deroga en la práctica una constitución democrática por un procedimiento no previsto en la Constitución, que es exactamente la definición de un golpe de Estado de Hans Kelsen, que es jurista de la República de Weimar y que se pueden imaginar que de esto sabía mucho. Por tanto, esto es un poco la situación que vivimos en el año 17 y ahora la realidad es un poco que no sabemos, lo comentaba antes con Joaquim y con Jordi, no sabemos muy bien cuál es la realidad en el año 2024 o 2025, es un poco una realidad un poco fluida, ¿no? Porque parece que el proceso, la unilateralidad, bueno, pues fracasa, afortunadamente, pero yo tampoco tengo muy claro si hemos, digamos, vuelto a esa normalidad que muchos, yo creo, querrían, ¿no? De esa etapa, digamos, de convergencia, donde los rifirrafes están en torno a cuestiones que ahora nos parece, que entonces nos parecían muy importantes, pero que ahora nos parecen menores, ¿no? Desde el punto de vista de Estado democrático, y las hemos trasladado a la cuestión de una amnistía en unos términos que creo que, bueno, ya si quieren luego los comentamos, lo hemos traducido al tema de un cupo catalán. Estamos hablando ya de cuestiones básicas de igualdad de los españoles ante la ley, que de nuevo es uno de los principios de la Constitución y que además no es un principio, digamos, esencial de una democracia liberal representativa. No hay nadie por encima de la ley, nadie por encima de la ley. Y de nuevo, una idea muy básica, los derechos son de los ciudadanos, no hay derechos de los territorios, de las naciones, de, digamos, concepciones más o menos de ese tipo romántico, ¿no? Que, insisto, tuvieron lugar en su momento, dieron lugar
a estados, pero que ahora resultan un poco chocantes, un poco fuera de lugar. Digo esto y a continuación tengo que decir una cosa que es un poco contradictoria, que sin embargo parece que en estos momentos, no solo en España, sino en general, hemos vuelto un poco a esta identidad un poco de tribus, ¿no? O sea, que el nacionalismo está de moda, con lo cual yo acabo de decir, oye, esto parece una cosa muy antigua del siglo XIX, contar las historias, y sin embargo parece que estas modas están volviendo, ¿no? Y que realmente esta idea de naciones más o menos homogéneas, que esta es una idea muy importante, la nación tiene que ser homogénea, ¿no? Lo más posible, y entonces tiene que haber gente que se queda afuera, pues curiosamente estamos viendo un poco que está de vuelta, y desde luego es algo que yo creo que nos debería preocupar, porque yo creo que nos guste o no nos guste, las naciones-estado que tenemos ahora, por usar la expresión, digamos, tradicional, es que no son homogéneas, ni lo van a ser, ni lo pueden, ni lo deben ser. Yo creo que esta es una realidad que esta sí que es del siglo XXI. Es decir, nosotros tenemos un tipo de estados que tienen, digamos, componentes heterogéneos, por supuesto en Europa, por supuesto en España, donde además aprovecho para decir que nuestra inmigración es absolutamente, digamos, un lujo, en el sentido que viene de un entorno cultural muy cercano y por tanto es muy asimilable, y sin embargo esta es la realidad. Tenemos la demografía que tenemos necesidad de que venga gente de fuera, debemos acoger a la gente de fuera, entonces pretender a estas alturas, no ya que los catalanes sean una nación solo de catalanistas, de gente que hable catalán o que tenga 8 apellidos catalanes, sino que en general cualquier nación del siglo XXI tenga ese componente homogéneo, me parece que es absolutamente una cuestión que va contra la realidad, y que por tanto puede producir muchas fricciones, ¿no? Y aquí quería entroncar con una idea que también yo creo que es importante del proceso catalán, que claro, tú realmente tienes que forzar como esa nación que tú percibes, ¿no? El sol poble no existe en la realidad, pues claro, tienes que forzar un poco todas las instituciones y todas las reglas para que parezca que existe, porque si no se te cae el discurso, ¿no? Y eso yo creo que es una reflexión que también es importante, en el sentido de que hay esa, digamos, disociación entre cómo tú hablas de tus ciudadanos, por parte del nacionalismo independentista, como un sol poble, y la realidad que tú ves cuando sales a la calle, ¿no? Que esto no, aquí hay, afortunadamente, hay gente de todo, y digamos, hay, por supuesto, como también habéis dicho, una pluralidad de identidades, de gente, de lenguas, como debe ser y como es sano, ¿no? Entonces, claro, esa disociación entre el pueblo sobre el cual yo quiero construir mi Estado-nación y la realidad te lleva inevitablemente a intentar forzar o intentar ocultar esa otra realidad que también existe. Y, por ejemplo, a mí me parece muy interesante el tema de la lengua catalana, porque, claro, al final tú intentas, de alguna manera, digamos, hacer ver que es la única lengua de Cataluña, y esto, sencillamente, no es real, y además tiene consecuencias, que eso sí que creo que es importante destacar, tiene consecuencias siempre para, digamos, los más vulnerables o los más desfavorecidos, ¿no? Y esto es lo que se ve en los estudios que conoceréis mejor que yo sobre la educación en Cataluña, y, por tanto, digamos, esa idea romántica de un sol poble está perjudicando a tus ciudadanos más vulnerables, por lo menos en términos de lengua, y quizá también, y esto a lo mejor aquí me estoy dando un poco un salto que no sé si es real, quizá también en términos de ascenso a esas élites catalanas que mencionabas al principio. No estoy segura, simplemente digo que también puede ser, que es también normal, no digo que en Madrid no pase esas élites, digamos, más o menos cerradas, pero que aquí tiene la posibilidad de vetar un poquito más ese acceso. Bueno, me voy callando, que me dice Jordi que ya he hablado mucho. Yo te estaría escuchando No. muchísimo tiempo. Digamos, yo te estaría escuchando a ti y a Joaquín mucho tiempo, pero es para, digamos, vamos avanzando, ya casi son las 8. Y era, digamos, a partir de lo que habéis comentado muchísimas cosas, pero yo os lanzo, digamos, a los dos dos preguntas distintas, pero las dos sobre duplas o díadas de palabras.
En el caso de Elisa, digamos, y también Joaquim ha hecho referencia a la Constitución del 78, mi pregunta en tu caso sería, hoy, después de todo lo que ha pasado, con un estado de las autonomías en una cierta crisis, ¿sigue siendo útil la diferenciación que hace la Constitución del 78 entre nación y nacionalidad? Y en el caso de Joaquim, quizás intentemos hacerlo un poquito más breve para... en tu caso, tú has aludido al tema del catalanismo y luego esa emergencia del nacionalismo, y yo algunas veces estoy tentado de decir, y he dicho públicamente, que el nacionalismo y el independentismo, más que el nacionalismo, el independentismo catalán mató al catalanismo. Digamos, mi pregunta es, ¿tiene sentido hoy en Cataluña seguir distinguiendo entre nacionalismo y catalanismo? ¿Tiene algún futuro en la Cataluña actual el catalanismo? No sé. Sí, yo creo que vale la pena, primero porque es cierto, es decir, el proyecto la Constitución del 78 es también el triunfo del catalanismo. Yo creo que hay que decirlo. Es la derrota del franquismo, y es el triunfo de muchas corrientes políticas, por eso fue una cuestión de consenso, pero y también digamos, del catalanismo político. La España del 78 es la España del catalanismo político, de un catalanismo liberal, de un catalanismo que entiende que la idea de autonomía sirve al conjunto de los pueblos de España y, digamos, fortalece a la propia democracia, ¿no? A diferencia del foralismo, que es efectivamente un privilegio. Yo creo que eso es así. Es verdad que luego pues, podemos decir que eso ya no es operativo, en términos políticos, seguramente en términos políticos hoy eso ya no es operativo, porque eso ya está. Y por tanto, reivindicarse catalanista, pues bueno, pues, está muy bien, pero decir, bueno, hay que defender eso, sí, bueno, no es poca cosa, es defender lo que hay, no es poca cosa, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que efectivamente, primero, lo que nada más ha hecho más daño a Cataluña en los últimos 50 años que el separatismo. El separatismo es lo que más afecta a Cataluña y a los catalanes, y que efectivamente ese nacionalismo separatista es anticatalanista, es contrario a la cultura del catalanismo político, ¿no? Es otra cosa. De hecho, en los momentos iniciales del procés, poco antes del procés, cuando leías a libros que, en fin, que ya eran soberanistas, ¿no? Porque antes de ser separatistas y medidas se llamaban soberanistas, ¿no? Pues ya decían que el catalanismo había muerto. Hay libros que el catalanismo ha muerto, ¿no? El final, el agotamiento, ellos mismos se daban cuenta que ya no, es decir, ya lo mataban, digamos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí para mí yo tengo un gran reproche. Para mí el principal reproche es que aquellos partidos que se reconocían en el catalanismo político, que básicamente, digamos, eran los partidos que habían ganado las elecciones del 77, es decir, el PSC y el PSUV, una vez que Pujol gana en el 80, son incapaces de plantar cara y dar la batalla. El catalanismo no da la batalla frente al nacionalismo. Y por tanto, ahí el nacionalismo tiene la hegemonía del relato. Y se acaba siendo este relato edulcorado, ¿no? Mentiroso, tramposo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se da en muchos aspectos. Antes Elisa lo comentaba, en política lingüística, el catalanismo nunca estuvo por la inmersión. El catalanismo nunca estuvo por la inmersión. El catalanismo estuvo por la conjunción lingüística. Lo que pasa es que es una cosa que viene es posterior sobrevenida. Eso es un invento, digamos, del puyolismo y de los pospuyolistas, digamos, ¿no? Pero el catalanismo esto va por la ley de la normalización lingüística, porque se enseñara en catalán y en castellano, no? Perquè el català a l'escola també, no? També el català, no? En català també, i no només en català, que es decir, es rosa sensat, no es omnium cultural. Hi havia una tradició política nacionalista que, digamos, era hispanófoba. Es decir, yo diferencio entre el catalanismo liberal, que es un proyecto para España, que es hispanista, y en cambio hay un nacionalismo que es hispanófobo, y por tanto acaba en el separatismo. Son dos corrientes políticas que a veces se pueden confundir un poco,
pero que yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo de diferenciarlas, separarlas, porque efectivamente eso además fortalece el discurso en relación a la vigencia, la fortaleza, la modernidad del 78 y del Pacto Constitucional. Bueno, la pregunta que haces, claro, no sé si es una cuestión tanto jurídica o más, digamos, emocional, ¿no? Yo creo que cuando se hace esa diferencia en la Constitución, claramente, vamos, es así, se está pensando en las nacionalidades históricas, ¿no? las nacionalidades que tuvieron el Estatuto de Autonomía en la Segunda República, que digamos se suponía que iban a tener, se suponía entonces, o podían llegar a tener un nivel de autogobierno superior y el resto de las regiones. Por tanto, tenía, digamos, una idea de una posible diferencia jurídica en el futuro amparada, digamos, en esa diferencia. Como bien es sabido, eso no ocurre y al final, digamos, el nivel de autogobierno pues acaba siendo más o menos similar y muchas veces al alza precisamente por las demandas de Cataluña que luego se van, digamos, replicando en otros estatutos de autonomía, ¿no? Digamos, es como el hermano mayor que dice, bueno, yo tengo esto, pues todos los demás también. Claro, en este momento efectivamente eso queda un poco antiguo en el sentido de que el desarrollo posterior ha llevado a una homologación en el sentido de que todas las comunidades autónomas tienen un nivel de autogobierno similar, pero claro, ahora estamos en un momento donde precisamente eso de nuevo se vuelve a poner sobre la mesa, ¿no? Sobre todo, digamos, en la situación actual y evidentemente por un tema de mayoría en el Parlamento, que es volver un poco a recuperar, oiga, yo no soy como los demás, tengo algo diferencial, pero claro, el algo diferencial, que eso es lo que, y ahora sí engancho un poco con la parte técnico-jurídica, es porque yo llego a acuerdos bilaterales de gobernabilidad a los que usted no puede llegar. ¿Por qué? Porque tengo estos diputados, tengo tal, y esto sí que es un elemento diferencial, porque, digamos, en todo lo demás, los procesos para hacer esos cambios y tal son los procesos habituales. A mí lo que sí me llama la atención es que yo acabo con una ley de amnistía o, si llega el caso, con un cupo catalán, porque tengo un acuerdo con un partido que se ha hecho fuera del Parlamento, ¿no? Eso sí me parece un elemento diferencial ya desde un punto de vista también técnico-jurídico y no digamos también democrático, claro. Sí, añadir que cuando se debatió en la ponencia constitucional el tema de las nacionalidades, Miquel Roca, frente, digamos, a las críticas de Fraga, decía, no, pero si es que, digamos, que haya nacionalidades que no decimos cuáles son, no va a significar ninguna diferencia competencial, simplemente un reconocimiento simbólico. Punto. Eso era eso, nada más. Y eso Roca lo explicita, es decir, es así, ¿no? Se puede leer, ¿no? en internet, ¿no? Y se lo podemos leer pronto. Bueno, pues sí, nacionalidades y regiones, ya está, pero eso ni sabemos quiénes son las nacionalidades, pueden ser cualquiera que se declare nacionalidad, al final todas eran nacionalidades, ¿no? Por definitiva, esto es un elemento absolutamente subjetivo, digamos, ¿no? Introducía un poco esa cuestión de si hoy es útil, porque, por ejemplo, yendo a las negociaciones a las que tú hacías referencia ahora, en este momento, yo creo que detrás, digamos, de muchas de las negociaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y Junts, el propio Puigdemont insiste una vez tras otra en la idea de que una de las cosas que quiere, aparte de que Sánchez vaya a Waterloo y otras cosas, es que Sánchez y otros digan explícitamente y abiertamente: Cataluña es una nación y la reconocemos como tal. Sí, pero por eso yo distinguía el aspecto, digamos, emocional y simbólico del aspecto, digamos, jurídico. Entonces, emocionalmente y simbólicamente, pues por lo que dices, digamos, tiene esa capacidad, pero jurídicamente esto ya no ha sido así. Pero yo sí quería insistir en esta idea, porque yo creo que es importante de que estos acuerdos a los que se llega fuera del Parlamento y que además afectan a todo el conjunto de las comunidades autónomas, como es el caso de la financiación, lo que son es profundamente antidemocráticos, básicamente. Antes Elisa decía, bueno, en relación al procés, ¿no?, que se podía romper la nación, ¿no?, pero lo importante no era eso, lo importante era que se rompiera el Estado de Derecho.
La paradoja es que la nación política no se ha roto, ¿no? La nación política española no se ha roto, sin embargo el Estado de Derecho ha quedado muy debilitado. Porque la lógica del procés, que ha fracasado, que Cataluña hoy está en una situación muy diferente, que hace 10 años pues, no imaginábamos o ya hubiéramos firmado, digamos, con la derrota del independentismo, etc. Sin embargo, bueno, pues digamos, ellos no han ganado, pero ellos fueron derrotados, por decirlo, o autoderrotados, ya no sé muy bien, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros, digamos, no ganamos tampoco, digamos, ¿no? Si no conseguimos imponernos, ¿no? Y al final se han tenido que llevar a pactos y a intentes pues, bastante vergonzosos, ¿no? Que han debilitado muchísimo el Estado de Derecho, ¿no? Y eso es un proceso que además tiene ya una lógica propia al margen de Cataluña y del procés, ¿no? Y que, en fin, forma parte de una deriva iliberal, en fin, que no solamente es propia de España, sino que está en Occidente, ¿no? Y ahí está, yo creo que el grave problema, digamos, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Creo que el diagnóstico es ese, es decir, la nación política, como tú dices, sobrevive, pero en cambio los mimbres sobre los que se asienta están muy tocados. Sí, pero bueno, antes de que vamos a dar la palabra al público, digamos, estoy de acuerdo contigo con lo que planteas de que eso de la nación y del reconocimiento de la nación es una cuestión emocional, pero yo creo que para los independentistas catalanes, es más que eso. Evidentemente es una cuestión emocional, pero yo creo que ellos, aunque no sea posible jurídicamente, siguen pensando que el reconocimiento de la nación es el camino más directo al Estado. Y que, por lo tanto, a partir del momento en que Pedro Sánchez, el gobierno, quien sea, reconozca que Cataluña es una nación, digamos, están ya mucho más cerca. Porque automáticamente podrán ir a Europa, creen ellos, podrán ir a los tribunales, podrán proclamar que evidentemente ya les falta menos para ser un Estado y que es lo que se merecería porque son una nación. Sí, no tengo ninguna duda de que esa sea la forma de pensar, pero yo, a pesar de todo, creo que ese camino que ellos siempre, porque además, si os fijáis, ¿no? desde el principio, el camino jurídico, ellos siempre lo dicen como no lo reconocerán, no me refiero a nivel, digamos, de político, sino digo jurídico, este camino que ellos siempre presentaban como fácil, esto no está pasando, ni siquiera pasa con la ley de amnistía, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una parte que me parece interesante por parte de sus asesores jurídicos de una cierta también vivir en una burbuja en el sentido de, bueno, pero si consigues esto, fíjate, y luego Europa nos dirá y luego te reconocerán, y eso hasta ahora no ha pasado. Bueno, de hecho, la historia se repite un poco y es un momento que Joaquín conoce bien como historiador. También se lo creyeron después de la Primera Guerra Mundial. Digamos que Wilson, ya que estaba en eso, digamos, también les concedería a Cataluña, digamos, que claro, lo que no tenían en la cabeza o quisieron olvidarse es que la solución de Wilson de las naciones era para la desintegración de los imperios europeos, no para España, que para él y para mucha gente no representaba un problema en ese sentido. Pero, yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. Lo único que les pediría es que fueran muy breves en la formulación, que la pregunta fuera clara y también si damos respuestas breves podremos dar más palabras. ¿Quién quiere intervenir? La autodeterminación, el concepto de autodeterminación leninista, que viene de Lenin, ¿no? Eso lo llevaban todos los partidos de izquierda, ¿no? Y ha ido alimentando también el proceso del Pereta de decidir, ¿no? ¿Me explico la pregunta? O sea, ¿cómo ha influido esa consigna que venía de la izquierda en Procés? Bueno, es una pregunta muy interesante porque, y me remito a Jordi Soletura. Jordi Soletura, padre de la Constitución, por el PSUV-PC, que luego fue ministro de Cultura con Felipe González, en el 86, si no recuerdo mal, escribió un libro que se titulaba así, que era
democracia, autodeterminación, etcétera, etcétera. El título era autodeterminación, pero en definitiva, Jordi Solé-Tura, que es una mente, en fin, clarísima, se dio cuenta que efectivamente uno de los elementos, digamos, perniciosos que estaban ya operando en Cataluña en los años 80 era esta idea de la autodeterminación. Efectivamente, era una idea que los partidos de izquierdas habían incorporado en sus programas en los años 70, fruto, digamos, del contexto, digamos, postcolonial, etcétera, bueno, como una muletilla, ¿no?, que se pone ahí, digamos, ¿no?, en Suresnes, por ejemplo, en el Congreso del PSOE aparece la autodeterminación, etcétera, pero que no se produce un debate en el que, así como el PSOE debatió porque quitaba la palabra marxista, ¿no?, en un debate, González dimitió, lo volvió, es decir, hubo un proceso, ¿no?, un ayornamiento del por qué había que depurar, digamos, ¿no?, esa terminología, etcétera. Sin embargo, lo de la autodeterminación se quitó de tapadillo, digamos, ni se discutió. Sin embargo, en Cataluña, entre esa cultura del nacionalismo, quedó ahí, digamos, ¿no? Y ese debate no se produjo. Y Solé-Tura escribe en el año 76 un libro en el que sencillamente lo que viene a decir, oiga, mire, los catalanes ya nos autodeterminamos. Nos autodeterminamos en el 78, votando la Constitución. Si teníamos que autodeterminarnos, es elegir qué camino queríamos, elegimos el camino de construir la democracia junto al resto de españoles, ¿no? Y entonces él plantea que hay que dar la batalla de las ideas, porque él ya, efectivamente, ya se da cuenta que ese nacionalismo, ya no catalanista, sino ese nacionalismo anti-español, ya está operando. Y es un libro que yo recomiendo muchísimo y Solé-Tura ahí anticipa muchas de las cosas que luego pues han acabado ocurriendo. Solé-Tura, que por cierto, a quien no se hace ningún recuerdo, no tiene ninguna calle en Barcelona, no tiene ninguna plaza, y veremos si la nueva biblioteca provincial que se tiene que inaugurar en la Estació de França, pagada por el Ministerio de Cultura, del que él fue ministro, tiene su nombre. Sería justo, en lugar de, no sé, que nos pongan un escritor del 3 al 4, ¿no? Cuando tenemos un exministro, intelectual, traductor de, en fin, de tantísimos intelectuales italianos, etcétera, pues sin reconocimiento público. Traductor de Gramsci, ¿sí? No es una pregunta, es simplemente una apreciación. Usted ha dicho, se derogó la Constitución, pero como catalán hicieron una cosa peor, derogaron el Estatut. Y el último, ya sé que evidentemente no jerárquicamente, pero el penúltimo que derogó el Estatut catalán fue Franco. O sea que se pusieron más o menos a la misma altura, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero a pesar de eso yo creo que hicieron varias cosas peores, porque en realidad todo lo que hicieron no estaba en el Código Penal. Es que derogaron la monarquía, o la abolieron, derogaron la Constitución, derogaron el Estatut, proclamaron la República, se pasaron por el forro las notificaciones del TC. Yo recuerdo, y ustedes se acordarán, que Puigdemont, vamos, posaba ahí como si fueran trofeos de caza. Y ya otra cosa, que es que además se pasaban por el foro también los propios informes del Consejo de Garantías Estatutarias. Pero lo del Estatut, siendo catalanes, me parece que no... Sí, perdón, no sé si quiero una pregunta. Toda la razón, y es verdad que, por supuesto, lo primero que se cargaba era el Estatuto, y también, que no lo he mencionado, una cosa importantísima, el régimen que diseñaban, y lo llamo así expresamente, era un régimen iliberal, donde no había separación de poderes. O sea, si se acuerdan, pues el Tribunal Supremo lo nombraba, aún no me acuerdo, estoy hablando, pero era, digamos, un modelo de democracia liberal a lo de Orbán. Eso era lo que se diseñaba ahí, o sea que, en fin, para hacérselo mirar. Una última pregunta. Buenas tardes. Yo personalmente, cuando se habla a veces de las diferencias entre catalanes, yo no creo que el tema sea más entre nacionalistas y separatistas, o catalanistas y separatistas, que para mí, en el fondo, pues viene a ser lo mismo en la práctica en estos momentos, pero es evidente que hay una separación, una ruptura, entre los catalanes, llamémosles constitucionalistas, y los que no lo son. Y en el 2017, cuando se produce este intento de golpe de Estado, pues yo personalmente creo, y creo que debemos reconocer, que ganaron ellos, ganaron los separatistas. No ganaron todo lo que se propusieron, evidentemente, pero han conseguido salir indemnes, como siempre, que han intentado pues, algunas
una cosa fuera de la ley. Y, digamos, el proceso por lo Bajini continúa. Han intentado, por ejemplo, tejer ideas por ahí acerca de formar un ejército propio, han publicado libros, han hecho congresos, todas esas ideas continúan. O, por ejemplo, pues la idea de sacarse, digamos, un congreso exterior, que ahora no recuerdo cómo lo llamaban exactamente, pero en general yo pienso que el separatismo ha ganado, no todo lo que quería, pero sí bastante. Entonces, a mí personalmente a veces toda esta situación me huele un poquito a final de régimen, al final del régimen del 78 me refiero, sobre todo cuando estamos ante una situación tan grotesca con un presidente de gobierno como es Pedro Sánchez. Entonces, mi pregunta iría, sobre todo hacia Elisa de la Nuez, ¿cree que realmente va a perdurar el régimen del 78, si esto sigue así? A ver, el tema yo creo que formalmente sí, y esto con todo algo es, pero quizá hay partes, que eso sí que empieza a pasar, que digamos se están vaciando, ¿no? Esto es una cosa que se dice mucho, pero claro, por ejemplo, poner un ejemplo claro, si tienes un tribunal constitucional que ya es previsible qué resoluciones va a hacer porque sabes que en cuestiones importantes, políticas o mediáticas, vas a tener un alineamiento, ¿no? 7-5, antes era 7-4, pues digamos como institución de contrapeso es una institución que está ahí formalmente y no va a desaparecer, pero digamos que ya no está haciendo esa función y sobre todo pierde de una forma muy importante esa credibilidad que necesita una institución de contrapeso. Otro caso que también muy llamativo, lo que está ocurriendo en la Fiscalía General del Estado, y más allá del tema de fondo, es un daño institucional tremendo, ¿no? Entonces, ¿la institución va a sobrevivir? Hombre, pues formalmente va a sobrevivir, pero los daños son muy importantes, ¿no? Y yo creo que estamos más en esa idea, no tanto de la Constitución régimen del 78, sino de algunas cosas muy importantes, instituciones importantes, principios muy importantes que realmente están muy erosionados y que entonces tú a lo mejor sigues teniendo esta bonita Constitución de democracia liberal representativa, pero que ya en algunos aspectos no rige o rige menos de lo que debería. Yo creo que ese es el camino en el que estamos y ojalá que sea reversible, que no lo tengo claro. Sí, yo quisiera añadir una nota de optimismo, ¿no? Primero sobre lo sucedido, ¿no? Si pensamos hace 10 años, en el 2014, estábamos muy asustados, ¿no? La hegemonía del relato social, de movilización, de entusiasmo del independentismo era impresionante, ¿no? La capacidad de afirmación, ¿no? Es decir, de sus argumentos, el derecho a decidir, era casi imbatible, digamos, ¿no? En fin, entonces, 10 años después, su derrota ha sido estrepitosa. Es decir, nunca han tenido mayoría social, han tenido mayorías absolutas por un régimen electoral, encima luego ellos no supieron qué hacer el 1 de octubre, ¿no? Es decir, o sea, es muy vergonzoso lo que ellos han hecho, incluso desde su propia óptica, y por eso hay una gran decepción entre el propio independentismo, ¿no? Por tanto, punto número 1, ¿no? Ellos han fracasado. Ellos han fracasado cuando lo tenían todo el poder institucional en Cataluña, hegemonía de los medios, un gobierno español, como decía antes de la Nuez, pues que no supo qué hacer, ¿no? Es decir, nadie quería aplicar el 155, el día del golpe de Estado, del 6 de septiembre, cuando se produjo el golpe, no se aplica el 155, porque se dice, no, es que esto va a ser matar moscas a cañonazos, tiene que salir el rey, ¿no? Es decir, y sin embargo, al final, pues estamos donde estamos, que no gobierna la Generalitat. No es poca cosa que el presidente de la Generalitat, nos guste, pero va el 12 de octubre a la fiesta de la Hispanidad y va a la fiesta de los premios de Princesa de Asturias. Es decir, estamos en otro escenario. Es evidente que el separatismo va a seguir actuando,
Porque lo que no podemos es confundir la tensión secesionista, que siempre va a existir, porque siempre va a haber una pulsión, porque siempre va a haber separatistas, nacionalistas, y lo que es un desafío institucional, que eso se ha desactivado. Ya no forma parte de la conversación pública y privada en Cataluña el tema este, digamos, ¿no? Lo cual no significa que no pueda volver, claro que puede volver, por eso hay que dar siempre la batalla de las ideas, no hay que despistarse, hay que saber, ¿no? Es decir, tener los enemigos donde están, digamos, ¿no? Pero, hombre, luego, digamos, tenemos otro elemento a favor. Yo antes lo decíamos, ¿qué es lo que está mejor hoy que hace 10 años? Pues la corona, claramente, ¿no? Felipe pasa una prueba de fuego también en el año 17 y la supera con gran éxito, y luego también la corona ha sabido, pues, actuar, ponerse al día, en fin, hacer cortafuegos con cosas que no nos gustaban, cosas feas, etc. Y hoy es una institución la institución más prestigiosa de España. Bueno, ese es un elemento de una gran fortaleza. Y recordemos que a la monarquía y al rey lo han atacado por tierra, mar y aire, digamos, ¿eh? Bueno, pues nos han salido y hoy Felipe puede venir a Cataluña sin ningún problema, ¿no? Por lo tanto, pese al escenario, el pesimismo, todo lo que queramos, que a veces es muy deprimente, mantengamos, pero no nos olvidemos de que ellos han perdido de manera estrepitosa y vergonzante. Y que, bueno, nuestros problemas no son que ellos sean muy fuertes, nuestros problemas son nuestras divisiones. La división atroz entre los partidos constitucionalistas y esta deriva liberal de la política española en general y de la izquierda en particular, pero no su fortaleza. Sí, no, bueno, pues mira, yo también, ya que me has animado con el optimismo, es verdad que al final hay instituciones que han salido fortalecidas, o sea que lo curioso es que efectivamente algunas se han debilitado y otras han salido fortalecidas, y sobre todo el tono optimista, y yo creo que de lo que más ha salido fortalecido es la sociedad civil. Antes comentaba, ¿no? Cuando aquí me preguntan ¿qué tal va la Fundación Hay Derecho? Pues digo, cada vez mejor, porque yo creo que cada vez hay más conciencia de que esto es una cosa que como ciudadano tú te tienes que poner con esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una de las cosas que hemos sacado de esta historia, de decir, oye, si te interesa tu Estado Democrático de Derecho, ponte las pilas, porque a lo mejor no lo puedes dar por sentado, no te lo van a regalar, ¿no? Entonces, por terminar también con esa idea de optimismo y más en un acto de sociedad civil catalana. Bueno, dejadme que, digamos, que sea un poquito menos optimista que vosotros. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo de que las cosas han cambiado en 10 años, que ya no vivimos las situaciones del 2017 ni nada parecido, pero sí es cierto que estamos en 2025, estamos en un momento en que muchas cosas están en peligro y en las que ese nacionalismo tan derrotado, como tú decías, sigue mandando. Aunque no tenga mayoría, pero está condicionando el gobierno de España y al mismo tiempo está condicionando el gobierno de Illa. Digamos, porque es cierto, Illa va a actos a los que no se había ido durante mucho tiempo, pero bueno, seguimos pagando seguimos financiando de la misma manera a TV3, seguimos dando dinero a la supuesta Cataluña Norte para que enseñe catalán, estamos en muchas cosas, seguimos estando en eso, porque siguen condicionando, eso por una parte. Por la otra, yo creo que es cierto, estamos mejor, pero nos hemos dejado muchas cosas por el camino. Digamos, el nivel de erosión de la vida pública, de las instituciones, yo no sé cuánto tiempo habrá que pasar para que, por ejemplo, la Generalitat vuelva a ser una institución prestigiosa. Después del uso que se ha hecho durante mucho tiempo, se hacen muchos esfuerzos, se harán, pero esas cosas cuesta poco demolerlas y cuesta mucho volver a ponerlas en su sitio. Pero bueno, digamos, comparto el optimismo parcialmente, porque no estamos en la situación que estábamos y ha habido una cierta derrota. Yo no estoy convencido de que sea una derrota total, pero ni aplastante, pero sí ha habido una cierta derrota, pero siempre habrá que pensar y aprender de esa experiencia de que
cedimos mucho todos, en general, y que reaccionamos tarde, quizás también, y que por el camino se nos han quedado muchas cosas que, como siempre ocurre, es muy difícil que volvamos a recuperar. Y por lo tanto, claro, si no pensamos en cómo estábamos y nos conformamos en cómo estamos ahora, digamos, evidentemente podemos tener una lectura mucho más positiva, pero si pensamos en cómo era esta sociedad en el 92, es evidente que estamos peor. Estamos peor como sociedad, no podemos estar mejor desde un punto de vista económico y tantos otros, pero como sociedad yo creo que estamos peor, pero bueno, es puramente para poneros un matiz así un poquito más pesimista. Y yo creo que hay que cerrar, no sé si Elda quiere cerrar, no puede ser, lo siento. No, pues yo creo que ha sido una charla muy interesante, gracias a Elisa, gracias a Joaquim, y dentro de un mes un poquito más, muchas gracias a todos por la asistencia.